Mis saludos, queridos hermanos. Hoy vamos a estar revisando las Santas Escrituras para revisar y ver cómo podemos poner nosotros la mirada en Jesús. No en nuestra propia naturaleza, en lo humano, en el cuerpo, en lo físico, en lo terrenal, sino cómo podemos nosotros tener esa guía de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, recordando que nadie llega al Padre sino a través de Él. Entonces hoy vamos a estar tocando este tema interesantísimo, porque es lo que marca la diferencia realmente entre lo que podemos alcanzar nosotros por nuestra propia naturaleza, lo que podemos ver nosotros por nuestra propia naturaleza humana, y lo que podemos nosotros alcanzar a ver, visualizar, lograr a través del poder divino de nuestro Señor Jesucristo con su Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a tocar este punto, porque es lo que nos va a permitir a nosotros vivir en el Espíritu y de esa forma poder nosotros visualizar lo que el ojo del ser humano no logra. Entonces, bueno, vamos corriendo las Santas Escrituras y nos vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 12, y vamos a revisar allí desde el versículo 1 al 4. ¿Ok? Y dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es importante para nosotros despojarnos de los pecados, del peso de los pecados, que son los que nos frenan y no nos permiten lograr nosotros alcanzar nuestras bendiciones. Entendiendo nosotros que viviendo en pecado tampoco estamos en salvación, porque nuestra mejor recompensa es la salvación y la vida eterna. Y para eso tenemos que limpiar nuestra vestidura, dejar atrás los pecados. Y con eso nos libramos de ese peso que nos generan esos pecados. Y dice, ese pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante? Nuestra vida, nuestro propósito. El propósito que Dios tiene con nosotros en esta vida terrenal, para nosotros alcanzar y mantenernos en salvación y vida eterna, para vivir esa vida en el reino de los cielos con nuestro Padre Celestial. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, logró nuestra salvación con su sacrificio en la cruz. Dio su vida por nosotros, aun cuando Él resucitó, pero pagó con sangre nuestros pecados. Ahora, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que Él pagó por nosotros nuestros pecados en la cruz, y pagó con sangre porque murió, resucitó al tercer día entre los muertos y ascendió al reino de los cielos para tomar posición a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, nos dice más adelante, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Los pecadores se fueron en contra de él porque no creían, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, que nosotros podamos continuar adelante en esa carrera de la vida para alcanzar nuestras metas, nuestros propósitos, lo que a veces por momentos nos parece imposible que podamos alcanzar, pero para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible.
pero es importante que tenemos que tener fe. Si tenemos fe, escuchamos la palabra de Dios, lo que Él dice, y si yo lo creo, si nosotros lo creemos, Él lo va a hacer. Y nosotros lo vamos a ver. Y ahí es donde Él se va a glorificar y nosotros daremos testimonio de su gloria. Entonces, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Bueno, porque Jesús sí resistió contra la sangre, pagó nuestro pecado con sangre. Pero nosotros a veces nos suceden cosas, pasamos por pruebas, pasamos por procesos y nos rendimos rápidamente. En nuestra naturaleza humana nos rendimos porque nos damos cuenta que no podemos. Pero la pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está la fe nuestra en nuestro Creador? ¿Dónde está la fe nuestra en nuestro Salvador? ¿Dónde está la fe nuestra en ese Dios que nos creó? ¿Dónde está la fe nuestra en ese Dios que mandó a su Hijo a dar su vida por nosotros para nuestra salvación? ¿Dónde está la fe nuestra en el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro Consolador, que lo mandó el Padre para que nos dé a nosotros la fuerza, nos dé la fortaleza, nos dé la visión, nos dé el entendimiento, nos unja con sus dones para nosotros poder ir adelante y ser más que vencedores en Cristo Jesús? Por eso es importante que entendamos que si vemos las cosas desde los ojos de Dios, imagínense ustedes cómo veía Jesús las cosas cuando vino a la tierra, porque Jesús era Dios mismo hecho hombre. Entonces, su naturaleza le permitía ver las cosas que nosotros como seres humanos no podíamos en su momento, los que vivieron en esa época. Y fíjense que más adelante, en Hebreos 12, 7, del 7 al 10, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquí a quien el Padre no disciplina? Normalmente los padres disciplinan a sus hijos. Y nuestro Dios Todopoderoso también nos disciplina porque es un Dios de justicia. Porque quiere que hagamos las cosas bien. Porque tenemos el camino de bien y de justicia. Entonces, debemos nosotros tener ese buen comportamiento para nosotros tener el resultado de las bendiciones de la obediencia. Ahora, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque para ser hijo de Dios tienes que tener disciplina, tienes que tener justicia. Tienes que andar en sendas de bien y de justicia. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos a nuestros padres por amor. Entonces, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre del Espíritu y vivimos y viviremos si obedecemos a Dios Todopoderoso, a sus mandamientos? Ahora, algunos me preguntarán cuáles son esos mandamientos, y yo te invito a que vayas a Deuteronomio capítulo 5 y ahí los vas a ver. Como puede decir el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, dándole ese primer lugar a Él, y de ahí vienen todos los demás. Pero en Deuteronomio 5 lo vas a poder ver. Y dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, nuestros padres, ¿no? Padres terrenales, como a ellos les parecía. Nos disciplinaban como a ellos les parecía, el castigo que ellos quisieran. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su voluntad y de su santidad, para disfrutar de la santidad con Dios mismo.
debemos ser obedientes con nuestro Padre Celestial. Más adelante nos dice en Hebreos 12, 2:15, del 12 al 15, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante que nosotros estemos en el camino, como lo dice ahí, esforzándonos, siendo valientes, pero haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y no la nuestra, siendo obedientes. Y de esa forma nosotros vamos a poder ver la gloria de Dios. Y de esa forma el Señor nos va a poder mostrar. Y de esa forma el Señor nos va a poder abrir caminos donde no los hay. Así como lo hizo en el Mar Rojo con Moisés, cuando lo abrió en dos el mar para que su pueblo pasara y atravesara y no fuese alcanzado por los egipcios para dañarlo. Los libró. Así nos libra Él a nosotros en muchas cosas. Ahora, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tenemos que estar atentos. No deslizarnos ni a la derecha ni a la izquierda en el pecado. Tenemos que apartarnos de la tentación. ¿Por qué? Porque si no nos apartamos de la tentación, caemos en el pecado, y si caemos en el pecado, entonces podemos perder la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Eso tiene que ver hasta con la ira, el rencor, la rabia, la falta de perdón, en donde definitivamente tu odio es tan grande por alguien, tu rabia es tan grande por alguien o contra alguien, que no tienes la capacidad de perdonar. Y la pregunta es, ¿cómo quieres ser perdonado si tú no eres capaz de perdonar? Porque nuestra palabra dice que debemos perdonar 70 veces 7 a nuestros hermanos. Y cuando habla de nuestros hermanos, habla de nuestros hermanos no solamente en sangre, sino nuestros hermanos en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Entonces tenemos que limpiarnos del pecado y dejar esa carga. Tenemos que limpiarnos del odio, del rencor, de la falta de perdón y soltar esa carga y mantenernos en el camino de la senda de bien y de justicia, sujetos al Evangelio de Dios, en obediencia para recibir sus bendiciones. Y dentro de ella la bendición más grande, que es la salvación y la vida eterna. Ahora, para ser salvo, tenemos que cumplir con una condición. Y esa condición está primeramente en arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sí? Arrepentirnos de todos nuestros pecados delante de Dios. Y aceptar a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador en nuestro corazón. Y así lo pueden ver en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan. Fíjense algo, es algo sencillo. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que no importa la naturaleza ni el tamaño del pecado que hayas cometido. Por amor, Dios te va a perdonar, siempre y cuando te arrepientas de ese pecado. Para que te puedas convertir entonces, aceptando a Cristo en tu corazón, en hijo de Dios. Y con ello, tener la oportunidad de ser salvo por gracia y poder vivir con nuestro Padre Celestial la vida eterna en el reino de los cielos. Y para ello lo único que tienes que hacer es repetir esta oración conmigo. Repite esta oración. Señor Jesucristo, te acepto como mi único Dios y Salvador.
Te doy gracias, Padre, por haber dado tu vida en la cruz por mí y haber pagado con sangre por mis pecados, para mi salvación. Te pido, Señor, perdón por todos esos pecados, por lo que sé, por lo que no sé. Te pido que me limpies con tu sangre, Señor, que me conviertas en una nueva criatura, que me tomes de la mano, Señor, tómame de tu mano y llévame por caminos de bien y de justicia, para que algún día yo pueda verte tu rostro y vivir contigo en el reino de los cielos, la vida eterna. Si tú has hecho esta oración el día de hoy, entonces te has convertido en un hijo de Dios. Y en este momento hay fiesta en el reino de los cielos. Porque un nuevo hijo de Dios ha nacido. Y eres salvo por gracia de Dios. Ahora, es importante que tú leas las santas escrituras de la Biblia para que conozcas la verdad, la cual te hará libre. Es importante que tú también te puedas congregar en una iglesia cercana para que puedas alabar al Señor, para que puedas recibir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y si esta prédica, este sermón ha sido de interés para ti, ha tocado en tu vida, yo te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube de Yamir Quiroz, este humilde servidor, de Derrama tu Fe. Y que puedas compartirlo con otras personas que tú quieras llevarle la oportunidad de conocer la salvación y la vida eterna. Que le permitas tú a ellos, a esas otras personas, mirar a través de los ojos de Jesús. Te puedes suscribir en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales también, como lo dice en la parte superior derecha de la lámina, en Instagram, con @derrama tu fe, en esa dirección. Y ahí vas a poder ver tus intercesiones, vas a poder ver mensajes enseñando la palabra con amor, espacio de fe, en tiempos de fe. Vas a poder tener todos los días la visualización de diferentes versículos y pasajes bíblicos que te ayuden a mantenerte en comunión y en contacto con Dios. De igual manera, lo tienes en Facebook. Y si necesitas de oración por alguna situación que estés pasando, atravesando en este momento, y quieres que podamos hacer intercesión por ti, solo tienes que escribirnos en el correo que está en la parte superior izquierda, donde dice derramatufe@gmail.com, donde te atenderemos y donde podremos orar por ti. Te deseo que tengas un feliz día, que sea un nuevo comienzo para ti con nuestro Padre Celestial, y que sea tu mirada a través de Jesús en todos los tiempos venideros. Bendiciones.